Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les saluda el pastor Saúl Castañón. Qué bueno que está usted en esta mañana listo para aprender más acerca de la palabra de Dios. Entendemos la importancia de poder aprender no solo a través de una predicación, sino también a través de un poco más de tiempo que viene siendo la enseñanza desde la perspectiva, conocimiento de la palabra de Dios con un poco más de tiempo que una predicación. Mi nombre es Saúl Castañón y estoy muy gusto que esté en sintonía con nosotros. Todas esas personas que nos están mirando también desde sus casas o desde sus oficinas, o por qué no decirlo, desde la sala donde se encuentre, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Y como cada domingo lo hacemos en nuestra iglesia, tenemos nuestra escuela dominical que decía mi pastor cuando yo era niño, que representaba la columna vertebral del cristiano. De la misma manera esta mañana vamos a dar inicio. Hemos estado desarrollando precisamente estos temarios que se titulan Las parábolas de Jesús. Y para ello precisamente me gustaría dar inicio a través de una nueva parábola que vamos a estar aprendiendo este domingo. Y precisamente la he titulado El desarrollo progresivo de mi vida espiritual. En otras palabras, también se le conoce como la semilla que crece a esta parábola. Así que usted que está ahí, le quiero invitar que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 29. Repito, el título de esta clase es El desarrollo progresivo de mi vida espiritual, y la parábola se le conoce también como la semilla que crece. Una vez que ya encontramos precisamente el pasaje bíblico de capítulo 4, versículo 26 al 29 del libro del Evangelio según San Marcos, vamos a leerlo. En este momento va a aparecer en su pantalla y dice de la siguiente manera. Decía además, se refiere a Jesucristo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Qué interesante es cómo vemos aquí en la palabra de Dios esta preciosa parábola que nos habla acerca del desarrollo progresivo de la vida cristiana. Al hablar del desarrollo progresivo de la vida cristiana, hermanos que nos están mirando, precisamente nos referimos a esos cambios, nos referimos a ese crecimiento, nos referimos a esa madurez, nos referimos a esa avance en nuestra comunión con Dios. Y esta semilla es la adecuada para poder hablar en relación a este tema. Así que vamos a desarrollar en este momento lo que significa el crecimiento progresivo de la vida cristiana. Así que a manera de introducción, precisamente queremos leer lo siguiente. Dice, esta parábola remarca unas palabras que Jesús dijo, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Una posible razón es porque en aquellos tiempos aún no había un dato científico en relación a qué, a cómo crecían las semillas como hoy en día se ha desarrollado por la tecnología. El crecimiento de nuestra vida espiritual, de algo estamos convencidos, tiene un inicio, un proceso y un resultado. Así que detectemos crecimiento cuando viene el momento que nuestra fe es puesta a prueba. Esta parábola precisamente nos habla del escenario de este hombre, este sembrador, como es que algunos dirían de una manera misteriosa, porque Jesús dijo, no sabe cómo crece. Ahora, eso no significa que en sí sea un misterio, como algunos lo interpretarían. No, Jesús usaba ese término porque en los tiempos antiguos tenía conocimiento de cómo iba el proceso, vamos a llamarlo, desde la perspectiva más detallada de su crecimiento. Hoy en día, gracias a la tecnología, se puede ver el desarrollo de ella, pero en aquellos tiempos no. Eso no significa que al decirlo así, la vida cristiana crece de la misma manera. Era una manera de captar la atención de las personas con la finalidad de que pudieran comprender que la vida cristiana
No es que exista un protocolo, como alguien diría. Si no crece así, no creció. No, el puro fundamento que encontramos en la Biblia son los detalles, los argumentos, los pasajes bíblicos que nos muestran nuestro crecimiento. Así que esta parábola tiene mucho interés para nuestra vida. ¿Por qué? Porque precisamente al hablar del sembrador en los tiempos bíblicos, sembrar era como algo común para la sociedad. Sabían que era un medio para alimentarse, para negociar, para pagar, para comprar, para regalar, pero también inclusive para heredar a la familia. A pesar de su fuerte impacto en la sociedad, tenían la duda de su crecimiento. Sin embargo, hay que estar atentos a ello. Esto no los detenía a seguir sembrando. De la misma manera, nuestra vida espiritual debe aplicar estos elementos bíblicos para crecer de una manera sana. El crecimiento espiritual es algo indispensable, importante. Es algo que marca la palabra de Dios constantemente, que el Hijo de Dios debe de tener ese crecimiento constante. Yo creo que por medio de la naturaleza vemos cómo pueden crecer los árboles, cómo pueden crecer los animales, cómo pueden crecer precisamente las cosas que nos rodean, a nuestros hijos, inclusive nosotros mismos. Y de la misma manera la Biblia enseña que el objetivo del crecimiento es llevar al cristiano a una mejor comunión con Dios. Así que esta clase precisamente vamos a iniciar, como ya dije la semana pasada, y quiero dejar algo en claro, no es mi estilo meramente utilizar el mismo método de la estructura de la enseñanza, pero yo creo que esta enseñanza sí nos va a poder entregar algo interesante. Y es lo siguiente, que cuando nosotros detectamos palabra por palabra o circunstancias clave, nos puede llevar a una mejor comprensión. Estas clases están diseñadas no solamente para nosotros como iglesia, hermanos, sino también para las personas que nos pueden estar siguiendo por primera vez, o creyentes que están en un crecimiento, vamos a llamarlo, en avance. Así que vamos a ver lo siguiente, y dice así: los personajes y las palabras claves de esta historia, vamos a identificarlos. 1. El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Bueno, el sembrador representa el Hijo de Dios. 2. La semilla. ¿Quién es o qué es la semilla? Bueno, la semilla representa la palabra de Dios. 3. La tierra. ¿Qué representa la tierra? Bueno, en esta ocasión podemos decir que la tierra representa nuestro corazón. Pero también dice que hay un crecimiento. El crecimiento precisamente representa la actitud de nuestra vida diaria, la voluntad con la que tomamos las cosas o las hacemos. Siguiente, el fruto. La actitud que se demuestra un cambio bíblico, no solamente desde la perspectiva iniciativa, como es el crecimiento, sino ahora desde la perspectiva de resultado. Y la siega. Bueno, la siega representa el momento elegido por Dios para manifestar nuestro crecimiento. Es interesante a través de la palabra de Dios cómo podemos ver que esta parábola nos va a llevar, o esta comparación que Jesús hizo, nos va a llevar que estos elementos y estos personajes, hermanos, son clave para el crecimiento de la vida del cristiano. Porque el hablar del crecimiento de la vida del cristiano lo vamos a definir de la siguiente manera. Dice aquí, ¿qué es el crecimiento de una vida espiritual? Bueno, es el proceso que experimenta nuestra vida, que va desarrollando un mejor carácter personal, un lenguaje bíblico en la relación a lo que nos rodea, una vida espiritual más natural dentro de lo sobrenatural. ¿Por qué uso este término? Bueno, porque vamos a ser objetivos. En la vida cristiana también existen pensamientos o creyentes que desarrollan pensamientos que no creen 100% a lo que la palabra de Dios dice. Puede también haber creyentes o personas que asisten a iglesias que dan crédito o pueden tener sin ningún problema confianza en ciertos asuntos bíblicos o de la vida cristiana, de su diario vivir, pero otros no. Y el crecimiento espiritual o el crecimiento en la vida espiritual dice que nos simplifica, nos hace naturales dentro del mundo sobrenatural de la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Dice aquí, en resumen, es una cosmovisión más clara del cristianismo con el firme propósito de parecernos a Jesucristo. Cuando decimos en resumen,
en lo que representa una cosmovisión de la vida cristiana. Nos referimos al mundo, a cómo se debe de observar, se debe de comprender, se debe de vivir la vida cristiana. El crecimiento de la vida espiritual se relaciona mucho con el mundo que nosotros adoptamos, que nosotros aprendemos, que nosotros creemos, pero que también nosotros practicamos. Así que el crecimiento de la vida espiritual tiene mucho que ver en cómo vivimos de manera diaria. Así que dice también aquí que con el firme propósito de parecernos a Jesucristo. Y cuando decimos con el firme propósito de parecernos a Jesucristo, es porque precisamente en Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento de una vida espiritual representa el objetivo de que un día nos parezcamos a Cristo. Lógicamente esto es algo progresivo, es algo que se va desarrollando. Esto es algo que se va acrecentando en nuestra comunión con Dios. Pero también aquí dice lo siguiente: y ser partícipes de la naturaleza divina. Precisamente, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que parte del crecimiento de la vida espiritual es disfrutar de las promesas de Dios. Para que se pueda ver las promesas de Dios, sin duda alguna debe de haber crecimiento espiritual. Y esta parábola que Jesús estaba enseñando en esta ocasión es clave para poder desarrollar ello. Ahora, yo quisiera, antes de continuar, yo quisiera hacer precisamente, he detallado, hermanos, algo que se le conoce conceptos erróneos de lo que significa crecer espiritualmente. Y los quisiera mencionar porque es bien importante que antes de entrar a los asuntos que nos representan en la palabra de Dios, es bueno que nosotros aclaremos los conceptos erróneos de crecer espiritualmente. En primer lugar, algunas personas piensan que crecer espiritualmente es el paso, esto se logra con el paso de los años en la iglesia cristiana. Mire, que nosotros asistamos continuamente a la iglesia, que nosotros asistamos continuamente o periódicamente a la casa de Dios, es bueno y es sano y es correcto. Pero eso no significa que estamos creciendo espiritualmente. Porque si usted lee ahorita, veíamos precisamente cómo es que el crecimiento espiritual también había una semilla, una tierra, un sembrador. Y precisamente para que pueda haber un crecimiento espiritual no es suficiente con solamente asistir a la iglesia. Y este es un concepto erróneo que a veces la gente desarrolla. 2, asistiendo a un seminario. Yo entiendo que existen muchas conferencias, congresos, convenciones, seminarios, campañas, pero eso no significa que nosotros estamos creciendo espiritualmente. Eso no significa que nosotros, a partir de ese momento, entró algo en nosotros y wow, ya creció la vida cristiana. No, la realidad es que esta parábola deja muy en claro que toma tiempo. Deja muy en claro que son ciertos pasos a seguir. Es bueno asistir a estos eventos porque traen desafíos a nuestra vida cristiana, traen momentos de comunión con Dios, escuchar predicadores diferentes, hombres usados por Dios en diferentes áreas, pero asistir a un evento no necesariamente significa crecimiento espiritual. Vamos un ejemplo más. Orando por mí un evangelista ungido. Yo creo que muchas personas piensan que por el hecho de que alguien puede orar por ellos, sobre esas personas puede haber una explosión espiritual. Puede haber una semilla, pero la semilla no lo es todo. El crecimiento progresivo de la vida espiritual va más allá de que alguien ore por nosotros. Siguiente. Colaborando en algún ministerio. Qué interesante es que existe un gran número de personas que piensan que por el hecho de servir dentro de la iglesia o dentro de un ministerio, eso representa crecimiento espiritual o desarrollo progresivo en mi vida espiritual. En realidad, servir a Dios es bueno, es sano y es bíblico.
Pero servir a Dios es una habilidad de un talento dado por Dios, pero no representa meramente crecimiento espiritual. Lo tengo que dejar en claro, porque muchas personas piensan que por el hecho de servir a Dios, por el hecho de enseñar posiblemente a los niños, por el hecho inclusive hasta de evangelizar, ellos piensan que eso es crecimiento espiritual. Eso es, pudiéramos decir, que están poniendo sus talentos, sus dones o su ministerio al servicio de Dios, pero no representa en totalidad crecimiento espiritual. Otro de los ejemplos que podemos ver aquí precisamente es teniendo prosperidad económica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, verdad, que ellos piensan que porque les ha ido muy bien en la vida o porque están creciendo económicamente, ellos piensan que eso es parte de su crecimiento espiritual? Mira, que Dios te bendiga con más, ya sea a través del esfuerzo de tu trabajo, ya sea porque has hecho buenos negocios o porque te promovieron en tu empleo, bendito sea Dios. Pero eso no representa totalmente el crecimiento espiritual de tu vida. El crecimiento espiritual de tu vida, decíamos hace unos momentos, que es precisamente el cambio, el progreso de mi comunión con Dios. Después otro de los ejemplos que veíamos aquí precisamente dice, careciendo de dinero. Es interesante que muchas personas piensan que entre más pobres desarrollan más crecimiento espiritual. Ese es un error. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con que tú te quedes en la ruina. No tiene nada que ver con que tú no tengas ingresos o que tú tengas tanta pobreza que lo único que te queda es Dios. No. He conocido en mi caminar cristiano personas increíblemente que a pesar de que tienen muchas carencias espirituales, también tienen muchas carencias monetarias, financieras, e increíblemente ni aun eso los doblega a buscar más a Dios. Otro de ellos precisamente dice aquí, ser familiar de algún pastor o ministerio. El hecho de que tú seas una persona que has nacido en un ministerio pastoral o en un ministerio de algún evangelista o en algún ministerio diferente, eso no te hace que tú estés teniendo crecimiento espiritual. Es interesante saber que estos errores que a veces se creen es muy diferente. Si tu padre sirve a Dios o si tus padres sirven a Dios, si tus padres son personas que son usados por Dios en nivel diferente o más amplio, eso no te hace a ti como persona, me refiero como hijo, como esposo, como esposa, que necesariamente tú estés creciendo espiritualmente. Y estos son alguna lista de algunos conceptos o algunos errores que se creen que es crecimiento espiritual. Yo los quise llevar a estos puntos primeramente porque cuando hablamos del verdadero progreso o desarrollo de la vida cristiana o del crecimiento espiritual, estos conceptos son muy comunes que algunas personas los pueden llegar a creer o pueden llegar a desarrollar. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque precisamente piensan que todo ello les va a hacer un bien y están dando como el resultado de una mejor comunión con Dios. Cuidado, esos ejemplos que acabamos de dar hace un momento, algunos de ellos se tienen que revisar porque no representan la totalidad de tu crecimiento espiritual. Pero en esta clase sí vamos a hablar de algunos elementos claves que tienen que ver con el crecimiento espiritual. Y la primera pregunta que tenemos que llevar es la siguiente. ¿Cuándo se inicia el crecimiento espiritual? Bueno, pues vamos a leer lo que dice precisamente. Dice, en primer lugar, el crecimiento espiritual inicia cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Qué interesante es que previo a ello, para poder tener un crecimiento espiritual, en primer lugar, yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. Tú que nos estás mirando por esta transmisión, hermanos, muchachos, jóvenes, el hecho de ir a la iglesia no es crecimiento espiritual, necesariamente. El ir a la iglesia y servir a Dios no representa necesariamente crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual inicia, comienza, arranca cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Ahí es en donde en realidad el cristiano comienza a desarrollar o a iniciar una sana comunión con Dios.
y precisamente Romanos 10, 9 y 10. Es un texto bíblico muy conocido que nos habla de un arrepentimiento de corazón y una confesión de labios. Dice, esto es esencial ya que inicia una nueva vida espiritual. Pero también nos dice que 2 Corintios 5, 17 precisamente nos habla cómo es que el creyente nace de nuevo y a través de ese nacimiento nace también espiritualmente para vida en Cristo, para una sana comunión con Dios. Pero también dice lo siguiente aquí, el arrepentimiento de nuestros pecados y la intervención del Espíritu Santo, quien ahora habita en nosotros. Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, sí nos enseña la Biblia que una vez que tenemos esa nueva naturaleza, el Espíritu Santo viene y es parte de nosotros. De hecho, la Biblia enseña que Él habita dentro de nosotros, como lo leemos aquí a continuación, dice. El Espíritu Santo quien ahora habita en nosotros. Y dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Por qué razón es que es importante que nosotros sepamos cuándo inicia el crecimiento espiritual? Bueno, porque el crecimiento espiritual inicia cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos una nueva vida espiritual y viene el Espíritu Santo y habita en nosotros para guiarnos a toda verdad, pero también a toda justicia. Después de ello, dice la parte final, formará una nueva vida espiritual que nos llevará a un crecimiento bíblico sano y espiritual. Ahora, una vez que comprendemos que el crecimiento espiritual tiene un inicio y ese es bíblicamente su verdadero inicio, ¿por qué es tan importante crecer espiritualmente? Bueno, vamos a ver algunos puntos por qué el cristiano tiene que verlo como una importancia crecer espiritualmente. La vida cristiana, lo digo constantemente y usted lo escucha en diferentes lugares, no solo consiste en tener a Cristo en el corazón, no es suficiente. No solo consiste con conocer más de la palabra de Dios, no es suficiente. Uno tiene que aprender a comprender la plenitud de la palabra de Dios en nuestro día de vivir. ¿Para qué? Para que podamos comprender mejor cómo se disfruta el crecimiento progresivo de nuestra vida espiritual. Y dice de la siguiente manera, ¿por qué es tan importante crecer espiritualmente? En primer lugar, porque nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, es bien importante que un cristiano crezca espiritualmente porque es la manera en la que nosotros vamos a saber separar entre lo bueno y lo malo. Usted irá a decir, bueno, yo a mí me queda muy bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo sé que hay cosas que me pueden llevar a la muerte, hay cosas que me pueden llevar a la destrucción. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero desde la perspectiva bíblica, qué interesante es que en estos tiempos, muchas personas les cuesta mucho trabajo creer si es bueno o si es malo. Por ejemplo, beber, drogarse, tomar alcohol, tener ciertas conductas inmorales. Y muchos piensan que es algo muy natural y que lo debemos de ver como tal. Pero la Biblia enseña que la carta a los hebreos, el autor les dejó muy en claro que cuando una persona crece espiritualmente, logra a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios comprender entre lo bueno y lo malo. Después dice aquí, produce madurez. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, es bien importante crecer espiritualmente porque va a producir madurez. Una de las cosas que produce la madurez en la vida del cristiano es la iniciativa. Cuando somos maduros, nos queda en claro que no todo lo vamos a recibir bien sencillo. Nos queda en claro que no todo lo vamos a recibir bien fácil. Y el apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Corinto precisamente haciéndole mención que dentro de la vida cristiana uno cambia su manera de pensar. El crecimiento espiritual es vital porque sin él nuestra comunión con Dios nos puede llevar al declive. Pero ¿cómo el apóstol Pablo le dice, ya no pienso como niño, ya no tengo las limitaciones de un niño, ahora he crecido, pienso diferente, hablo diferente y actúo diferente? Eso representa madurez. Pero también dice aquí la Biblia de la siguiente manera. Nos lleva a desarrollar una vida cristiana
santa. Y precisamente dice Efesios 5, 5 al 7. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, partícipes de ellas. Qué interesante es que la importancia de crecer espiritualmente nos ayuda a desarrollar una vida cristiana santa. Mira, cuando nosotros estamos creciendo en ese crecimiento espiritual de nuestra comunión con Dios, de nuestro diario vivir, nuestra mentalidad hacia los pecados los vemos como debe de ser, como un peligro, como un insulto a Dios, como una ofensa a Dios. Es por eso que es bien importante crecer espiritualmente, para no hacer relativos los pecados, como diría alguien. Es que no afecta tanto, es que en la Biblia solo se enseñan dos lenguajes, o es blanco o es negro. En la Biblia solo se encuentran dos conceptos, sí y no. No encontramos un punto en donde dijéramos, esto no te hace tanto daño. No, en la Biblia se nos presenta el concepto de la santidad de Dios como una separación hacia las cosas sagradas, como una separación, como somos un instrumento para Dios. Y es por eso que es tan importante crecer espiritualmente, porque vamos a ver con más claridad la importancia de tener una vida santa delante de Dios. Pero también dice aquí lo siguiente: desarrolla humildad en la Biblia, en la vida. Y dice precisamente Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Es bien importante que nosotros crezcamos espiritualmente, porque el crecimiento espiritual nos va a llevar también, hermano mío, a una vida de humildad. Qué interesante es que la humildad juega un papel importante en el crecimiento espiritual. La humildad no solo representa una dependencia y una aceptación y un buscar ayuda, sino también representa una obediencia delante de Dios. Y Cristo, estando en la tierra, que fue nuestro máximo ejemplo de madurez, también fue nuestro máximo ejemplo de crecimiento y de humildad. Es por eso que es bien importante que nosotros crezcamos espiritualmente, porque va a llevar nuestras vidas cristianas a la humildad. Pero también dice aquí de la siguiente manera: ¿por qué es importante crecer espiritualmente? Porque cuando crecemos espiritualmente, hay renovación y se producen cambios en nosotros. Y dice precisamente Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mientras vivimos en una sociedad en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, en donde la comunión con Dios se ha interpretado de un sinfín de maneras, le han dado ángulos de una manera impresionante. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia, a los romanos, y les hacía saber, tu renovación delante de Dios es parte de tu crecimiento. Llama mucho mi atención cómo es que cuando una persona se renueva, es como por así decirlo, los celulares. Se dice que cada vez que se renuevan, traen nuevas maneras de mejorar la interacción entre el usuario y su equipo. Se dice que cuando tú compras algo, un software, por ejemplo, para usarlo en tu computadora, los muchachos me van a entender. Se dice que tiene la importancia de que cada vez que se actualizan, ¿qué hacen? Renuevan. ¿Y qué es la renovación? Al momento de verlo así, precisamente crecimiento. Pero también, ¿qué podemos ver aquí? Uno más. Dice de la siguiente manera: no solo renueva y produce cambios, sino que nos lleva a continuar en la fe. Y cuando hablamos de que nos lleva a continuar en la fe, Efesios capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este es un pasaje bíblico en donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia, precisamente se encontraba encarcelado. Y él les hablaba precisamente que les daba ánimo, que aun cuando él se encontraba en esa condición, ellos no deberían de desanimarse. Y sabes, algo que tiene mucha validez en nuestra comunión con Dios es que cuando nos encontramos en momentos de dificultad y nosotros somos llevados a continuar en la fe a través de un consejo,
ese consejo de la palabra de Dios viene en nosotros y nos da la fuerza para avanzar. Eso es un signo, esa es la importancia de crecer en la fe. Crecer en la fe no necesariamente es que todo va a ir bien. Crecer espiritualmente no es necesariamente que todo va a ir bien. Va a haber momentos en donde vamos a tener que continuar en la fe. Y precisamente este es otro de los elementos claves para poder crecer en la fe y la importancia. Así que, ¿qué peligros enfrentamos al no crecer espiritualmente? Porque podrá haber personas que podrán decir, bueno, ya vi la importancia de crecer en la fe, pero llama mucho mi atención también que en esta clase debemos de ver, sin duda alguna, los peligros que se corren al no crecer espiritualmente. ¿Por qué lo tengo que ver de esa manera? Porque el crecimiento es algo personal, es algo individual y es algo de voluntad propia. Algunas personas piensan que Dios los empuja, ándale, ándale, ándale. Otros piensan que ahí está el diablo empujando. ¿Por qué no decirlo, verdad? A veces como padres sobre nuestros hijos queremos que ellos crezcan en Dios, pero esto sin duda alguna es personal. Y es por eso que te quiero presentar precisamente los peligros que enfrenta una persona al no crecer espiritualmente. Y dice de la siguiente manera, ¿qué peligros enfrentamos al no crecer espiritualmente? Bueno, así como el crecer produce un impacto bueno o positivo, el no crecer en la fe también produce un cambio y es precisamente un cambio negativo o de impacto negativo que se refleja visiblemente y hay muchas maneras en que se refleja lo que viene siendo la carencia espiritual o la falta de crecimiento espiritual, pero yo te voy a hablar simplemente de 4. Uno, nos quedamos en la infancia espiritual. Qué importante es que nosotros detectemos que el no crecer espiritualmente deja al cristiano en una niñez espiritual. La niñez espiritual representa precisamente la dependencia en todo momento desde la perspectiva de lo más mínimo de la comunión con Dios. Yo estoy de acuerdo que nosotros debemos de recurrir a Dios en todo momento, pero vamos a ser objetivos. En la Biblia encontramos que hay escalas en mi comunión con Dios. Y el apóstol Pablo los presentó. Algunos los llamó infantes, otros carnales y otros maduros. Un peligro que se corre al no crecer espiritualmente es que nos quedamos en ese estado de niñez espiritual, en donde posiblemente como un bebé, cuando no se le da de comer en el momento que él quiere, llora. Cuando siente la más mínima incomodidad, llora. Cuando el cristiano no crece espiritualmente por cualquier situación que esté viviendo, se puede quejar. Otro más, precisamente vemos en este momento, frustración entre la Biblia y la fe. Me ha tocado ver muchas personas en sus conductas diarias. Qué interesante es que creen a todo lo que la Biblia dice, pero cuando es el momento de llevarlo a la práctica de la fe, ahí sufren mucho, ahí batallan mucho. Como diríamos algunos, ahí patinan. Porque el peligro de no crecer en la fe es que produce frustración entre lo que la Biblia dice y lo que yo debo de practicar. Date cuenta que el no crecer en la fe, el no crecer espiritualmente, te va a llevar a frustraciones. Y eso es un peligro muy latente que se ve en algunos creyentes que están sufriendo, ¿por qué no decirlo en este momento que se está padeciendo principalmente en la cuarentena? Otro de ellos precisamente aquí dice es la esterilidad espiritual o el estancamiento espiritual. Cuando una persona no crece espiritualmente, padece este peligro, lo que se le conoce como esterilidad espiritual o estancamiento. Hay una gran diferencia entre un mar y un río. Alguien dijo que el mar es mar abierto, el agua puede ir y volver. Pero alguien dijo que el río precisamente es ese lugar en donde el agua está estancada. Generalmente lugares en donde el agua está estancada se le llama que cambia de color y principalmente lo que es el color verde o el moho como se le conoce. Un peligro que se corre en la vida cristiana al no crecer espiritualmente es que nos hacemos estériles y eso puede llevar a una especie de ahogo, a una especie de desesperación en mi comunión con Dios. Otro de ellos más que podemos ver aquí precisamente es el distanciamiento en la comunión con Dios. Este es otro de los peligros que se corre al no crecer espiritualmente. Es interesante cómo en ocasiones la vida cristiana
cuando pasamos por un problema, tenemos dos reacciones. O recurrimos a Dios o nos alejamos de Dios. O nos afianzamos más en Dios o, ¿por qué no decirlo? Cuestionamos la manera en la que Dios está actuando. Este es uno de los peligros latentes de no crecer espiritualmente. No tenemos la sensibilidad espiritual, el oído espiritual. No comprendemos los propósitos o los planes de Dios. Y cuando una persona está en desacuerdo con otra, generalmente hay aislamiento, hay separación. Es por eso que es tan importante que detectemos los peligros que se producen en el no crecer espiritualmente. Se produce distanciamiento, se produce aislamiento. Pero, ¿cómo es que nosotros ahora vamos a lo siguiente? Crecemos espiritualmente. Qué importante es que ya que hemos hablado de la importancia del crecimiento espiritual, ya que hemos hablado de los peligros de no crecer espiritualmente, ahora vamos a hablar de cómo crecemos espiritualmente. Bueno, en primer lugar, crecemos espiritualmente tomando la decisión de buscar a Dios. Precisamente para ello, si recuerdas al inicio de la clase, yo hablaba de los personajes y los elementos claves, porque precisamente la médula de esta enseñanza tiene que ver en que esta parábola que Jesús estaba enseñando refería a que cómo es que la vida cristiana realmente puede crecer, debe crecer, progresa, se desarrolla. Y llama mucho mi atención cómo utilizaba al sembrador y a los demás elementos para poder compararlo. Esta parábola, esta enseñanza nos va a llevar precisamente a cómo es que crece nuestra vida espiritualmente. Y en primer lugar dice de la siguiente manera: tomando la decisión de buscar un cambio. Bueno, si nos vamos a Marcos capítulo 4, versículo 26, pero la primera parte inicia así, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre. ¿Sabes? Nosotros crecemos espiritualmente, o el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual actúa, se forma, avanza, crece, maximiza cuando nosotros tomamos precisamente la decisión de buscar un cambio. Esto es imprescindible. Buscar un cambio, obviamente positivo, es para un crecimiento. Si el sembrador, este hombre, no salía a sembrar, no iba a pasar nada. Recuerda lo siguiente: el crecimiento espiritual, el crecimiento progresivo de mi comunión con Dios inicia cuando tomo la decisión de buscar un cambio. ¿Un cambio de qué? En muchas áreas, un cambio de actitudes. ¿Un cambio de qué? De reemplazar cosas malas por cosas buenas. ¿Un cambio de qué? De comprender y de aceptar la palabra de Dios. ¿Un cambio de qué? De tener la iniciativa, y más principalmente en estos tiempos. Yo entiendo que ahorita actualmente no podemos ir a la iglesia y por eso estamos haciendo estas transmisiones, hermanos. Y el ir a la iglesia es algo bueno porque nos une. Podemos orar unos por otros, estamos escuchando la palabra de Dios en vivo y podemos visitar ese altar y orar y derramar nuestro corazón en agradecimiento, en adoración, en búsqueda de Dios. Pero te voy a decir una cosa: aun cuando nos encontramos en este estado actual de cuarentena, como lo estamos viviendo ahorita, tenemos que tener la decisión de hacer cambios de manera personal, la iniciativa. Dice que este hombre, Jesús dijo, este hombre, en otras palabras, yo soy la primer persona que debo de buscar el crecimiento espiritual. Yo soy de manera propia quien debo de tener esta iniciativa. Posteriormente dice de la siguiente manera: conociendo la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 4, versículo 26, pero la siguiente parte dice, como cuando un hombre, dice aquí, echa la semilla. ¿Recuerdas lo que decíamos al inicio de la clase? Lo que representaba precisamente la semilla. La semilla la decíamos que representaba la palabra de Dios. El hecho de conocer la palabra de Dios tiene una gran fuerza para nuestra comunión con Dios, como realmente, hermano mío, lo necesitamos.
Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la conocemos. Precisamente dice Romanos 10, 9, 10 que a través de ella, dice Romanos 18, dice que a través de ella precisamente se desarrolla en nosotros que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué interesante es que mi comunión con Dios necesita conocer la palabra de Dios. Este elemento es vital. No puede haber crecimiento en mi vida espiritual, progreso en mi vida espiritual sin conocimiento de la palabra de Dios. En muchos lugares, para que a usted le puedan dar un trabajo, para que a usted le puedan dar un progreso, le puedan dar, una mejor posición. Hemos visto que pasan por exámenes. Y es lo más natural, es lo más normal. ¿Por qué? Porque están midiendo el conocimiento de lo que usted va a hacer al momento de la práctica. Y el crecimiento espiritual, el progreso espiritual, el desarrollo de la vida espiritual, tiene que pasar precisamente como dice aquí. Ese hombre tenía que una semilla. Esa semilla que es la palabra de Dios. Y aquí refuerzo como lo hago constantemente. Hoy en estos tiempos más necesitamos leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, disfrutar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Esto es parte del crecimiento de la vida cristiana. Pero posteriormente también decía lo siguiente: permitiendo que entre a mi corazón. Así es como también crecemos espiritualmente. Y dice precisamente Marcos 4:26, seguimos en la lectura, pero la parte final. Dice, como cuando un hombre echa semilla y luego dice, en la tierra. ¿Sabes? El crecimiento espiritual o el desarrollo o el progreso de mi vida cristiana en mi comunión con Dios, también forzosamente tiene que entrar mi corazón. Mira, una cosa es que yo lea la palabra de Dios, que yo conozca la palabra de Dios, que yo la estudie, que yo la memorice. Pero otro asunto de mucho interés es que yo la permita entrar a mi corazón. Esto es vital. Yo tengo que dejarla entrar a mi vida. Si la palabra de Dios entra a mi vida, como resultado va a producir un cambio, como resultado va a germinar algo. Y dice la historia, esta parábola que Jesús enseñaba, que este hombre tomó la iniciativa, que este hombre traía una semilla y que este hombre precisamente la echó en la tierra. Yo creo que hasta aquí este tercer paso, a través de esta parábola podemos detectar el orden correcto para crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. El hecho de que yo abra mi corazón, el hecho de que yo permita que Dios obre en mi corazón. ¿Qué significa que Dios obre en mi corazón? Como decía la parábola, que echa la semilla a la tierra. Cuando se echa la semilla a la tierra es un gran avance para que la tierra y la semilla hagan su trabajo. Cuando yo abro mi corazón, yo permito que Dios, que su palabra, yo permito que la presencia de Dios, que esa parte vital de lo sobrenatural, de lo divino, de lo celestial, haga cambios en mi vida. Pero es como una llave, hermanos. Es como una puerta, por así decirlo. Si yo no la abro, no entra. Es como una llave. Si yo no la doblo, no se va a poder tener acceso a ella. Crecimiento espiritual es como resultado abrir mi corazón delante de Dios. Yo tengo que dejar que Dios obre en mi vida. Mira, a veces hay temas cuando escuchamos una predicación y una enseñanza que nos cuesta mucho trabajo digerir. No estamos del todo de acuerdo. ¿Por qué no decirlo, verdad? Decimos, bueno, yo tengo otra opinión. Pero qué interesante es cuando dejamos que la palabra de Dios obre tal cual, como dice precisamente la carta, ¿verdad?, a los hebreos. Dice que es esa parte, esa espada de doble filo que llega y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Yo debo de dejar que Dios obre en mi vida. Y para ello tengo que dejar que mi corazón sea tratado por Dios. Ahorita en estos momentos que estamos experimentando de cuarentena, es vital que yo deje que Dios obre en mí, que Dios trate con mi corazón. Porque de nada me va a servir que yo esté en este encerrón, que yo esté en esta situación que estoy,
si yo no dejo que el Espíritu Santo, precisamente, que la palabra de Dios, que el conocimiento de la palabra de Dios, que venga y haga efecto en mi diario vivir. Pero también dice aquí de la siguiente manera, permitiendo precisamente al Espíritu Santo actuar. Y precisamente dice Marcos 4:27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sabes? Algo que me llama la atención es que a veces el Espíritu Santo tiene maneras muy misteriosas de cómo trabajar en nosotros. Y digo misteriosas porque no las comprendemos en la totalidad. Este hombre enseña la parábola que Jesús decía, que una vez que sale, toma la semilla, la deposita en la tierra y se va y descansa o se va y duerme, veo cómo esto representa cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. A veces el Espíritu Santo trabaja en nosotros de una manera tan misteriosa, como decía ahorita, hermano, que pareciera ser que decimos, no me lo imaginaba que Dios iba a tratar de esa manera conmigo. Y este hombre en realidad no tenía ni idea de cómo la semilla crecía, pero de algo estaba seguro que crecía. Yo creo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trate con nosotros. El Espíritu Santo trata con nosotros de muchas maneras. A veces trata a través de las personas, de las circunstancias. A veces trata a través de la misma palabra de Dios. Como dice precisamente Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces. Y menciona en esos versículos cómo llega la palabra a través de los profetas, a través del mismo Jesucristo. Yo debo de dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida. Qué interesante es cuando nosotros en nuestras oraciones personales, privadas, le decimos al Espíritu de Dios, y deberíamos decirle al Espíritu de Dios, no dejes de tratar en mi vida. No dejes que yo me desvíe y desatienda, malinterprete, me oponga a la manera en la que me quieres ayudar. Porque el mismo apóstol Pablo, en la revelación que recibía de parte de Dios, describía a una de las iglesias y le decía que él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la función del Espíritu Santo en la iglesia actual. Dirigir al creyente, dirigir a la iglesia. Pero para que esto suceda, yo tengo que dejar que Él obre en mi vida. A veces, repito, no tengo la capacidad humana para comprenderlo todo. Pero lo que sí encuentro en la Biblia es que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Y es el Espíritu Santo el conducto, el medio, el que está en la tierra, el que va y nos dirige a un crecimiento espiritual. Porque crecimiento espiritual es algo que el Espíritu Santo quiere en nosotros. Pero también seguimos leyendo la lectura y dice aquí, aceptando los momentos de cambio. Y dice Marcos 4:28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Llama mucho mi atención cómo es que esta enseñanza que Jesús desarrollaba de cómo crecía la semilla, hablaba de los 4 procesos de su crecimiento. Y esto me habla de cambios. Mira, te voy a decir algo. Un crecimiento espiritual, sin duda alguna, lleva muchos cambios. Un crecimiento espiritual, sin duda alguna, está en constante cambio, así como la semilla. Tiene cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. Una manera de poder saber si estoy creciendo espiritualmente es haciendo cambios en mi vida. Permitiendo que los cambios entren en mi diario vivir. Permitiendo que los cambios apliquen en mi lenguaje, apliquen en mi manera de pensar, apliquen en mi manera de acercarme a las personas y conversar, apliquen en mi manera de orar, apliquen en mi manera de tomar la seriedad de la palabra de Dios. Yo tengo que detectar a través de la Escritura la importancia que es de parte de Dios los cambios. Dios está constantemente haciendo cambios en la vida del hombre. Así como cada día cuando tú vas a un deporte y te enseñan diferentes técnicas o diferentes maneras de poder ejercitar tu cuerpo para poder ser más habilidoso, de la misma manera el crecimiento espiritual de la vida del cristiano está igual reflejado en la palabra de Dios. Esta semilla creció, se formó, se desarrolló y dice, y todavía la espiga precisamente llevaba más. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida, pero a través de cambios.
Es la manera en la que lo va a hacer. Pero también dice uno más aquí. Y precisamente dice, disfrutando los procesos de Dios en medio de cualquier circunstancia. Marcos 4:29 dice de la siguiente manera. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿De qué nos habla esto la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos habla de esto, que cuando seguramente el sembrador detecta que la semilla germinó y ya dio el fruto apropiado, él con mucho gusto va y ¿qué hace? Corta. ¿Con qué finalidad? De tomar el resultado, de tomar el progreso, de tomar el fruto. El crecimiento espiritual se debe de disfrutar, hermano. Mira, en una ocasión, leyendo un libro del pastor Sergio Scataglini, un pastor de Argentina, había una frase que la he mencionado en otras ocasiones. El pastor decía que cuando el hombre está cómodo, Dios está incómodo. Y cuando Dios está cómodo, el hombre está cómodo. Me daba mucha risa esta frase porque mostraba la parte real de cómo es que Dios desea que el hombre crezca, el hombre avance, el hombre le conozca. Gracias por estar con nosotros y Dios le bendiga.